Sam Waldron explica estas variantes de la siguiente manera. Él hace una analogía y trata de explicar cómo la inerrancia de los autógrafos garantiza la seguridad doctrinal, aunque las copias tengan pequeñas variaciones. El puente representa el texto original, los autógrafos inspirados. Su estructura, diseñada por Dios, es perfecta, firme e inmutable, ¿sí o no? Un puente, así como el del dibujo. La película de agua, ¿qué es la película de agua? Lo que está abajo, ¿sí o no? Representa las variantes textuales menores que aparecen en el proceso de copia. No destruyen el puente, solo impiden un contacto absolutamente seco con el pavimento textual. ¿Sí es claro el punto? ¿Qué es lo que sostiene un carro en un puente? El puente. ¿Las variantes qué son? El agua. Entonces, ¿el carro puede pasar con seguridad por el puente? ¿Qué le hace el agua al carro? Ese poquito de diferencia que hay. ¿Le hace algo? ¿Impide que pase con seguridad? No. Ese es el punto. Nuestra fe es una fe firme. Las variaciones no afectan la integridad estructural de la revelación divina. La crítica textual estudia esta película pequeña de acá, no para dudar del puente, sino para mantenerlo claro y accesible. Cuestionar la existencia de pequeñas variantes es un ejercicio académico. Cuestionar la inerrancia del fundamento es una negación teológica del Dios veraz. ¿Sí claro? ¿Sí claro esa distinción? Cuestionar la existencia de pequeñas variantes es un ejercicio que ¿quiénes hacen? Los académicos, y es un ejercicio de manera académica. Otra cosa que es lo que hacen los teólogos liberales es cuestionar ¿qué? La inerrancia del fundamento. Que alguien diga que por las variantes este texto no es inerrante, si ya es un problema teológico, ya es una herejía. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Que alguien cuestione que la Biblia es la palabra de Dios es herejía. Es liberal y en la iglesia debe ser apedreado. Es un chiste. ¿Cómo se dice? No. Sí, sí. Preguntas. Preguntas. Dudas. Bueno, ahora vamos a la autoridad de la escritura. Ya pasamos el primer atributo. ¿Cuál es el primer atributo? La necesidad. ¿Tiene alguna pregunta con el atributo de la necesidad? La necesidad aborda la preservación del texto porque es necesario, escrito, de manera escrita. ¿Tiene alguna pregunta del atributo de la necesidad? Bueno, vamos a la autoridad de la escritura. La autoridad de la escritura. ¿Qué entendemos por autoridad? La autoridad divina y absoluta de la escritura, Theum Nestus, no un proceso de inspiración, sino un producto respirado por Dios. ¿Cuál es la base de esta autoridad? El testimonio interno de la escritura acerca de sí misma, especialmente el testimonio del Nuevo Testamento respecto al Antiguo Testamento. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es ¿qué? Sí, exhalada por Dios. La palabra Theum Nestus es una palabra que no se encuentra en ningún documento antes del apóstol Pablo. Esta palabra de acá. La palabra Theum Nestus es lo que nosotros llamamos un apax legomenon. ¿Qué es un apax legomenon? Es una palabra que aparece en griego una sola vez en la Biblia. Ahora es interesante que esta palabra no aparece en ningún otro escrito anterior al apóstol Pablo, en ninguno. Pero después, al apóstol Pablo empieza a ser utilizada para hablar de textos divinos. Así que la mayoría de los académicos están de acuerdo en que Theum Nestus es una palabra que el apóstol Pablo pensó y utilizó, por así decirlo, y creó para describir de manera única lo que es la palabra de Dios. No es inspirada en el sentido de que Dios sopló un texto y lo volvió divino, no. Es que cada palabra está saliendo directamente de la boca de Dios.
es exhalada por Dios. Eso significa theumnestus. La palabra theumnestus es una palabra compuesta. Theo, Dios, neustus, que viene de neuma, respirada, soplada, exhalada. No es como Adán. Cuando Adán está en polvo, ¿qué hace Dios? No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque no es como que Dios le dio divinidad al texto o hizo vivir al texto. No. Mientras el texto se estaba escribiendo, es como si Dios lo estuviera, ¿qué? Soplando, respirando. Este libro no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es muy diferente. ¿Es claro? No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se lleva esa tensión, que es lo que vamos a tratar de ver entre lo divino y lo humano? Lo divino y lo humano. Entonces miren, esperen que yo... La autoridad de la Escritura es su autoridad divina y absoluta, porque la Biblia es la palabra exhalada por Dios mismo. No depende del reconocimiento humano ni de la iglesia, sino de su origen en Dios. El término griego theumnestus significa literalmente respirada por Dios, no inspirada hacia adentro. Por tanto, la Escritura no es un libro humano al que Dios dio valor. Eso es lo que dicen los teólogos liberales. Que era un libro y Dios lo consideró como valioso al respirar. ¿Qué problema tendría eso? ¿Cómo? Palabra de hombre, así es, palabra de hombre. No, no es eso. Fue exhalada por Dios, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos nosotros? Nosotros lo llamamos inspiración verbal plenaria. Inspiración verbal plenaria. ¿Qué significa eso? Los teólogos reformados llamaron esta doctrina inspiración verbal plenaria. Verbal, porque Dios inspiró las palabras mismas, no solo, y en eso, por eso la forma en que nosotros predicamos es así. Yo respeto algunas iglesias que predican ideas, ¿sí? Entonces coges un texto largo y predicas la idea del texto largo. Pero yo creo que Dios no solo o sea, la inspiración de la Biblia no solo fue ideas, sino también eligió palabras. Sí, ahí por eso, sí. Pero nosotros creemos que Dios, o sea, que el Espíritu Santo eligió una palabra y no otra. Y que cuando uno está estudiando el texto bíblico, creo que uno debe preguntarse por qué el Espíritu Santo eligió esta palabra y no otra. Creo que cuando se trata de exponer la Biblia y de estudiar la Biblia, uno tiene que ir a ese detalle de decir, no solo mirar la idea, sino mirar por qué eligió esa palabra, por qué dijo eso. Porque nosotros creemos que el texto no solo contiene ideas principales, sino que el texto verbalmente contiene la palabra que él eligió es esa palabra y por qué eligió esa palabra y no otra palabra. Ah, bueno. Sí. Mi punto es que, y es respetable, ¿no? Estoy diciendo que esto es respetable. Hay iglesias que prefieren predicar, digamos, del 1 al versículo 20. ¿Sí es claro? Y vamos a predicar la idea. Espérame que se me fue. Entonces la idea de este sermón es, por ejemplo, Romanos 13. ¿Cuál es la idea de Romanos 13? Sí, la autoridad. Vamos a predicar la autoridad. Y hacemos un sermón de la autoridad. Yo creo que eso está bien, ¿sí? No es malo. Pero cuando uno personalmente cree que la inspiración de la Biblia es verbal,
y que es toda, toda, no solo algunas partes, y que Él inspiró las palabras mismas, cada palabra. Quiero ponerle más detalle a cada palabra, no solo a toda la idea. ¿Sí es claro? Entonces, más que predicar una idea, creo que la Biblia sí tiene esta cuestión de que cada palabra es única, cada palabra es elegida por Dios y que el Espíritu Santo la puso por algo en el texto. ¿Sí es claro? No lo llamaría liberal, pero por ejemplo los puritanos predicaban 2 horas y predicaban un texto. Entonces, si uno mira la predicación reformada, era un poco más minuciosa. ¿Mm? Creo que hoy hay una mayor énfasis porque sea cristocéntrica, pero más de ideas, más de ideas. ¿Cuál es la idea de este texto? No creo que sea algo malo porque es la palabra de Dios, pero creo que sí es el creer, creo yo que la inspiración es verbal y plenaria, se le debe dar peso a cada palabra. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta, inquietud. Debe ser la misma idea, debe ser la misma idea, no se pueden predicar ideas diferentes, pero creo que al coger más detalle se puede ahondar un poco más. Entonces, por ejemplo, lo que uno se demoraría en un sermón de Romanos 13 del 1 al 20, probablemente dándole más peso a las palabras, podría demorarse 5, 6 sermones más, con la misma idea, pero tal vez yendo un poquito más al detalle y dándole un poco más de valor a las palabras que a la idea. Sí. Mm. Exhalada por Dios. Apax legomenon. Apax legomenon. Ujú. Una palabra. Apax legomenon. Sí, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Esperen, me borro esto porque hoy no me quiso abrir el otro documento que tenía. Conservadores. Sí, exacto. Tiene un problema. No es que Dios se reveló, como que Él dio su visto bueno. No es lo mismo. Mm, así es. Bueno, sigamos, ¿les parece? ¿Cuál es el mejor término para inspiración? La palabra inspiración, si ustedes se dan cuenta de sus Biblias, toda la escritura es. Entonces, inspirado enfoca más el proceso, no el producto. Esa palabra tiene un problema porque hablar de inspiración centra la atención en cómo se produjo la Biblia en lugar de qué es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Inspiración sugiere una idea equivocada. Inspirar literalmente significa respirar hacia adentro, como si Dios tomara un texto humano y lo divinizara después. La escritura, en cambio, es respirada desde Dios. Dios es la fuente, Dios es el origen. Es una traducción imprecisa. Theumnestos significa exhalada por Dios, no inspirada. Por eso el enfoque correcto no es el proceso, como llegó a ser, sino el origen divino del producto
final. Si la Biblia es exhalada por Dios, ¿qué otra autoridad le puede competir? Ese fue el problema en la Reforma. La Biblia es la norma que no puede ser normada. ¿Cómo es que es? Norma normatans, creo que es. La norma que no puede ser normada. La norma que no puede ser regulada. Porque ella, ¿qué es? Palabra de Dios. Es autentificable. Es ella misma, se describe como inspirada. Es la palabra de Dios. ¿Alguien debe decir que ella es la palabra de Dios? ¿Alguien debe decir, esta es la palabra de Dios? O sin que nadie diga que es la palabra de Dios, ella es la palabra de Dios. ¿Necesitamos un magisterio que nos diga qué es la palabra de Dios? No. Porque entonces, ¿cómo se constituye ese magisterio? ¿Quién le dio autoridad a ese magisterio? No. Ella sola se autentifica y se describe a sí misma como exhalada por Dios. El término inspiración puede usarse históricamente, pero debe entenderse correctamente. No describe un proceso místico, sino una acción creadora divina que produce la escritura como la voz misma de Dios. Realmente cuando nosotros leemos la Biblia, Dios habla. No menos. O sea, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, Dios está hablando. No menos. Es su voz. La vox Dei, dijeron los reformadores. La voz de Dios. Theumnestus. ¿Qué hora es? Dejémoslo ahí. No, ese es el proceso. La palabra quiere hablar del resultado final. Ontológicamente es la palabra de Dios. Hay otra palabra en Primera de Pedro que nos va a hablar del proceso. Ya vamos a ver el proceso. Pero queremos aclarar que Theumnestus no habla del proceso. Habla de lo que es ontológicamente la Biblia. Es la palabra de Dios. Es exhalada por Dios. Ya el proceso viene después, que lo vamos a ver dentro de 8 días porque no alcanzamos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí. Inspiración, sí. Yo la verdad no hablo muchos idiomas, pero sí sé que en español siempre se traduce inspirada. Sí. Castellano. Sí. ¿Preguntas? Sí, señor. Sí, sí. Y Karl Barth, también, aunque él se ancla un poquito más a la ortodoxia, su teología sistemática en la definición de las escrituras es diferente. Para Barth es palabra de Dios cuando para ti es palabra de Dios, de resto no es. O sea, cuando tú tienes un encuentro con esa palabra, ahí es palabra de Dios. Si no, no. No es, sí. Es palabra cuando te encuentras con el texto, decía Barth. Pero él es más liberal, es Mayer. Liberal, él es liberal, sí. Barth es neortodoxo. Preguntas, dudas. ¿Lo dejamos ahí? ¿Tú no tienes preguntas? Con la Biblia, sí, 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 de resto no. Solo cuando tienes encuentro con el texto es palabra de Dios. Sí, leerlo y me fortalezca, me anime, no tanto como una experiencia mística, pero sí un encuentro con la Biblia, sí. No ese tipo de encuentros, ¿no?
Bueno, sí. Sí, sí. Un testimonio objetivo, sí. Sí, objetivo. No decir, no, es que no, la tradición oral no funcionó bien. No, sí. Bueno, oremos, ¿les parece? Señor, queremos dar gracias por tu palabra. Te pedimos que nos enseñes humildemente, Señor, a someternos a tu palabra, a obedecer tu palabra, a reconocer, Señor, nuestra pecaminosidad, nuestra maldad y nuestra necesidad, Señor, de sujetarnos al texto escrito que tú has inspirado. Tu palabra dice, yo miraré al que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. No permitas que nos, como Pablo le decía a Timoteo, que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oramos para que nos ayudes a trazar con precisión, Señor, las escrituras, que nos ayudes a humillarnos, Señor, ante el texto que tú has inspirado, a someternos, Señor, a tus palabras, porque la palabra del Dios nuestro es la palabra que permanece para siempre. Es la palabra que da vida, es la palabra que fortalece, que reconforta. Así que pedimos, Señor, que tus palabras sean como miel, Señor, a nuestro paladar, que pongas en nosotros hambre y sed, Señor, por tu palabra, para desear las escrituras, para desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por favor, Señor, bendice nuestra comunión con tu palabra, bendice nuestro estudio, Señor, de tu palabra, y que por gracia, Señor, podamos ser transformados para crecer en amor por ti y crecer en amor por tu pueblo. Así que te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.